Ya, nosotros estamos estudiando la unidad de paisajes y climas del mundo. Y el objetivo de hoy es identificar y caracterizar la forma en que las personas han elaborado diferentes estrategias para habitar en diferentes zonas climáticas. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior hablamos de las zonas climáticas? Los climas del mundo y los paisajes. Bueno, los invito ahora a recordar un poquito. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Aprenderemos los climas y los paisajes. Vamos a aprender sobre los climas y los paisajes y sobre cómo las personas se han ido, ¿cierto?, adaptando a esos climas y a esos paisajes. ¿Alguien más? Ya dice, ¿cómo lo vamos a aprender? Aprendiendo. ¿Pero cómo? La profesora dibuja mariposas, la profesora escribe en la pared. No. ¿Cómo lo vamos a aprender? En el cuaderno. Vicente. Mirando paisajes. Sí, mirando paisajes. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve? Dígame. Para ubicarnos mejor cuando vayamos a una ciudad o un paisaje. A un lugar, ¿cierto? Y para saber qué ropa adecuada tenemos que vestir. Vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Hoy comenzaremos con nuestra clase de historia. Nuestro objetivo para el día de hoy es reconocer las zonas climáticas de nuestro planeta. Los rayos del sol iluminan la Tierra de forma desigual, como puedes observar en la imagen. La energía del sol llega en forma directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador. Fíjate en la flecha roja. En consecuencia, esa zona es más cálida y a medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas son mucho más bajas. Es por esto que en la Tierra hay tres zonas climáticas. Tenemos primero la zona cálida o tropical. En el hemisferio norte tenemos la zona templada del norte y en el hemisferio del sur tenemos la zona templada del sur. Y en los extremos de la Tierra tenemos en el hemisferio norte la zona fría del norte y en el hemisferio sur tenemos la zona fría del sur. A continuación conoceremos algunas características de las zonas climáticas. Zona cálida o tropical. Los rayos del sol llegan de manera directa en la zona comprendida entre los trópicos de Cáncer por el norte y trópico de Capricornio por el sur. En esta zona los climas son cálidos, es decir, presentan temperaturas altas durante todo el año. Zona templada. Las zonas templadas las encontramos en los dos hemisferios. Los rayos del sol llegan de manera inclinada u oblicua entre los trópicos y los círculos polares de cada hemisferio. En esta zona los climas son templados, es decir, presentan diferencias de temperatura en las distintas estaciones del año. Zona fría. Estas las encontramos en los dos extremos de nuestro planeta. Aquí los rayos solares casi no tocan la superficie terrestre, entre los círculos polares y los polos norte y sur. En esta zona los climas son fríos, es decir, presentan baja temperatura durante todo el año. Bueno, para concluir la clase de hoy debemos recordar lo siguiente. Los rayos del sol llegan de manera desigual a los diferentes sectores de la Tierra, lo que origina las tres zonas climáticas de nuestro planeta. Número 1, zona cálida o tropical. Número 2, zona templada. Y número 3, zona fría. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy de las zonas climáticas. Hasta la próxima. Nos vemos. Bien. Nosotros tenemos que recordar entonces que
En nuestro planeta existen diferentes zonas climáticas. Tenemos una zona fría, una zona templada, una zona cálida, que es la que se encuentra más cercana a la zona del Ecuador, una zona templada del sur y una zona fría del sur. Lo mismo en el Polo Norte, una zona templada en el norte y una zona fría en el Polo Norte. Entonces, por tal motivo, tenemos, ¿cierto?, un paisaje de clima polar, en donde encontramos paisajes muy fríos, paisaje de clima templado, que corresponde a las praderas, el paisaje de sabana, ¿cierto?, como la sabana africana, el paisaje del clima desértico, ¿cierto?, como el desierto de Atacama, que es en donde nosotros vivimos, el desierto de Sonora y el desierto del Sahara. Y paisajes de la selva, como la selva del Amazonas. Bien, recordemos que los climas se clasifican en cálidos y se dividen en clima ecuatorial, tropical y desértico. Y son medios difíciles para la vida. También tenemos climas templados que se localizan entre los 30 y los 60 grados de latitud, como el oceánico, que se encuentra más cercano al mar, el continental, que se encuentra, ¿cierto?, más hacia el interior, y el Mediterráneo, que es un clima agradable, que contiene las 4 estaciones del año, y son medios favorables para la vida. Y por otro lado tenemos los climas fríos, que se localizan en los polos y en las altas montañas. Se dividen en polares y de montaña. Los de montaña quiere decir, por ejemplo, el de la cordillera de los Andes, donde en alturas superiores a los 2000 metros podemos encontrar nieve. Y los climas polares se encuentran en el Polo Norte y en el Polo Sur. Y son medios hostiles para la vida. Bien, el ser humano se adapta. ¿Qué quiere decir adaptarse? Quiere decir, ¿cierto?, que a mediados de un largo tiempo el ser humano puede acostumbrarse a las características de ese lugar y transforma el entorno geográfico. Por ejemplo, acá tenemos la cuenca de Santiago. Entonces el ser humano transformó toda esta cuenca, ¿cierto?, y edificaron viviendas para ellos poder subsistir. Y también se adecuaron a las condiciones del clima, ¿ya? Entonces, el ser humano se adapta y transforma el entorno geográfico. Bien, dice, los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, e incluso aquellas que con temperaturas extremas y otras que dificultan la vida. Las personas no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje, sino que han transformado su entorno para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en esta imagen es de Chiloé. Nosotros tenemos que aquí es como una montaña si vemos la imagen superior, y se fueron fabricando las casas sobre el agua. Y estas casas se llaman palafitos. ¿Por qué se fueron construyendo sobre el agua? Porque el mar iba creciendo, pero las personas necesitaban un lugar en donde vivir, en donde habitar. Y eso significa adaptarse a las condiciones geográficas y también transforma el medio natural. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Ya.
Entonces, este medio se ha ido adaptando o las personas han ido adaptándose a las condiciones que les entrega el medio ambiente y lo transforman para que su vida sea mucho más fácil. Bien, aquí les voy a presentar algunos tipos de población, ¿cierto?, que habitan en distintos lugares del mundo y ellos se han adaptado a las condiciones climáticas para vivir y han transformado el lugar en donde habitan, como por ejemplo los inuits, o conocidos también como los esquimales, que son un pueblo cazador y pescador que habitan en el Ártico, es decir, en el Polo Norte. Ellos viven en condiciones climáticas muy frías. Adaptarse es como... ¿Acostumbrarse? Sí, eso. Sí, es acostumbrarse a través de un largo tiempo. Es como cuando algunas personas se cambian de ciudad y tienen que comenzar a acostumbrarse, ¿cierto?, a las características de su lugar. A veces las personas sí se cambian de casa, se cambian de ciudad, porque los papás se cambian de trabajo. Y esto también requiere un medio de adaptación, ¿ya? Que es un proceso de acostumbrarse. Dígame, Vicente. Profesora, ahora como está el coronavirus, hay que acostumbrarnos a estar en la casa. Sí, nos estamos adaptando a estar en la casa. Tienes toda la razón, Vicente. Inuits o esquimales son un pueblo cazador y pescador que habitan en el Ártico, es decir, que ellos habitan en el Polo Norte. Miren el entorno que lo rodea. Ya, entonces los inuits o esquimales son un pueblo, ¿cierto?, que caza. Miren cómo viven los inuits. En el hielo ellos pescan y viven en iglúes. Y miren acá, miren la iglú. La iglú tiene de todo. Y sus vestimentas son de cueros, muy abrigados, para soportar las condiciones climáticas del entorno que lo rodea. Ellos ya están acostumbrados a vivir así, se adaptaron y además transformaron el lugar en donde viven. ¿Se dan cuenta? Nosotros tendríamos que pasar un largo periodo de adaptación para poder acostumbrarnos a ese tipo de clima. Tenemos otra tribu que se llama los Yanomami, que son un pueblo que viven en pequeñas aldeas ubicadas en lo profundo de la selva del Amazonas, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela. Ellos viven en lugares como este, que es una comunidad, que es como una gran choza en donde cada familia tiene su propio lugar, ¿cierto? Viven en comunidad. Ellos visten, ¿cierto?, y decoran sus vestimentas con plumas de aves del Amazonas. Y los varones pintan sus rostros y se realizan perforaciones faciales desde niños porque forman parte de su cultura. Y ellos se han acostumbrado, ¿cierto?, al clima cálido del Amazonas y al clima lluvioso. Y viven en estas chozas, ¿cierto?, grandes, en donde cada familia tiene su propio lugar en donde habita. Ya, otro tribu que se ha adaptado a las condiciones del clima y también ha transformado su entorno son los Masái. Los Masái son un pueblo africano seminómada
¿Qué significa? Nómada significa que se traslada de un lugar a otro. Y seminómada significa que ellos viven ciertos periodos de tiempo en un determinado lugar. Y luego ellos se cambian de lugar para vivir. Habitan en la sabana africana. Por lo tanto, ellos habitan en el continente de África. En África, muy bien, excelente. Ellos entonces habitan en el continente de África. Y ellos son seminómadas. Recordemos la palabra seminómadas, que habitan determinado cantidad de tiempo en un lugar y luego se traslada a otro lugar. Ahí tenemos entonces cómo viven los masáis. Ellos son cazadores. Son cazadores, viven en África, son un pueblo muy unido y estas son sus viviendas. Son chozas confeccionadas de barro, de piel de animal y de pasto. No, paja, no es paja. Exacto, y de paja. ¿Eso ¿Recuerdan? que está ahí en la casa? Eso es lo que lo rodea como cemento con barro y paja, ¿cierto? Sí. ¿Recuerdan la palabra seminómada? Que la dije recién. Yo no. Ya, recordémoslas entonces. La palabra seminómada significa que ellos pasan determinada cantidad de tiempo en un lugar y luego, cuando se les acaba su alimento o cuando se les acaban las condiciones favorables para vivir, se trasladan a otro lugar, pero viven por largas temporadas en ese mismo lugar. Y luego se trasladan a otros lugares donde encuentran más comida y más condiciones favorables para su forma de vivir. ¿Ya? Eso es seminómada, que viven en lugares por temporadas. Ya. Tenemos otra tribu, o más bien, yo podría decirlo más que una tribu, una población denominada los mongoles. Los mongoles son un pueblo originario de grandes estepas asiáticas, como por ejemplo Manchuria. Manchuria es una estepa que se encuentra en el continente asiático. Hoy, sus descendientes habitan mayoritariamente en Mongolia y en algunas repúblicas de la Federación Rusa. Ellos viven en condiciones climáticas donde son extremas. Por ejemplo, los veranos son cálidos, pero los inviernos son muy fríos. Allí hay mucha nieve, mucha nieve. Acá tenemos, por ejemplo, ¿cierto? La forma en que ellos visten sus ropas tradicionales, ¿cierto? Acá tenemos la familia y esta es su choza, ¿cierto? Confeccionada de piel de animal. Ya, entonces tenemos aquí las ropas, ¿cierto? Las vestimentas tradicionales y la forma en la cual ellos habitan. Actividad. Desarrolla las actividades del texto del estudiante, desde la página 54 a la 57. Bien, acá yo les puse otra tribu que son los tuares, que viven en el desierto, ¿cierto? Y ellos están acostumbrados a viajar de noche y viven en un clima muy cálido. Les puse un ejemplo allí. Acá tenemos la tarea. Profesora, ¿qué página era? De la 54 a la 57. Miren, acá tenemos, dice, ¿cómo se adapta el ser humano al entorno natural? Y acá tenemos ciertos tipos de paisajes y ustedes tienen que...
La tarea es de las páginas del libro. Si no tienen el libro en su casa, recuerden que yo en las unidades anteriores les dejé el libro digital, si no me equivoco, en la clase 2 o en la clase 3. Así que ahí pueden trabajar con su libro, o sea, con las páginas. Ya, de la página 54, entonces nosotros vamos a identificar el tipo de paisaje y el tipo de clima, ¿cierto? Después escoge 2 paisajes y completa la siguiente tabla. La zona climática donde se ubica y su característica. Menciona algunas ventajas y algunos desafíos que cada paisaje que escogiste implica para los seres humanos en los que habitan. Por ejemplo, una ventaja de vivir en el desierto. ¿Cuál sería una ventaja de vivir en el desierto? Que no hay tanta lluvia. Que no hay tanta lluvia y que el clima es más Cálido. es más cálido, entonces no hace tanto frío. Y un desafío, ¿cuál sería un desafío? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para poder vivir bien? Agua. Ese es un desafío. ¿Ya? ¿El agua? El agua, porque nos falta el agua. Ya, vamos a la siguiente página. Ya, acá tenemos, dice que lo que vimos recién, que el ser humano transforma el entorno en donde vive y también las personas deben de adaptarse o acostumbrarse al lugar en donde vive. Tenemos los esquimales, ¿cierto? Los inuits, tenemos los yanomamis, tenemos los mongoles, que ahí muestra el lugar donde ellos viven, y tenemos también los masái. También tenemos ahí el lugar de los masái y donde ellos habitan. Entonces tienen que fijarse bien en el mapa. Dice, como sé que no se pueden reunir para la actividad, esta actividad se va a tener que hacer individual, porque dice, escoja uno de los 4 pueblos de estas páginas y elabore una presentación sobre cómo el pueblo se adaptó y transformó el medio que habita. Después dice, busque información sobre el pueblo escogido y considere las características del entorno natural, vestimenta, alimentación y actividades económicas, viviendas y medio de transporte. Concluyan si tuvieran que vivir en el paisaje del pueblo que investigaron, ¿cómo sería su vida? ¿Y qué dificultades tendrían en su vida diaria? Y por último, presenten su trabajo al curso. A ver, ustedes están haciendo un trabajo en lenguaje, ¿cierto?, de los masái. ¿Sí? Sí. Esto es algo parecido a lo del lenguaje, pero usted ahora va a escoger otro pueblo. Como ya hizo lo del masái, ahora va a escoger otro pueblo. ¿Le parece? Sí. Entonces, ¿está clara la tarea del día de hoy? ¿De esta semana, mejor dicho? Sí. Sí, ya. ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, el que puede hacerla en PowerPoint, la hace en PowerPoint. El que no puede hacerla en PowerPoint, la hace en hojas cuadriculadas y me las guarda. Y luego yo se las voy a pedir. Y me mandan una foto que la terminaron. ¿Ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? Ya vamos terminando.
Los paisajes. Ya, sobre los paisajes, ¿qué más? Del tiempo. Ya. ¿Solo eso? Sobre los de adaptarse. De adaptarse, muy bien. ¿Pero quiénes se adaptan? ¿Los animales? ¿Las plantas? Las personas. Las personas. Flores. Se adaptan a las condiciones, ¿cierto? ¿En dónde? ¿En dónde qué? ¿A dónde viven? De donde viven. Muy bien. ¿Y cómo lo aprendimos? Viendo fotos viendo fotos. Ok, viendo imágenes o fotos. ¿Qué más? Viendo un video. Viendo un video, ¿cierto? ¿Y para qué nos sirve? Para aprender. Para aprender ¿sobre qué estamos aprendiendo? Sobre los climas climáticos y adaptarse. A adaptarse, ¿cierto? Las personas se adaptan a un lugar y también lo transforman. Como por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que antes la playa, el Pulpito, no tenía casas? Y de repente las personas llegaron y se llenó el lugar de casas. Entonces las personas transformaron ese lugar. ¿Se acuerdan o no? Cuando aparecieron las casas en las playas, ese lugar se transformó en un lugar donde hay viviendas y la gente comenzó a vivir ahí. Y significa que la gente se adaptó a esas condiciones. ¿Ya? ¿Quedamos claros en eso? Sí. ¿Se entendió el ejemplo?